Biografía de Jorge Dimitrov. En Managua, el barrio Jorge Dimitrov hace homenaje a un gran luchador antifascista y defensor de la paz mundial, el comunista Jorge Dimitrov. Hoy que el mundo afronta la amenaza a la paz mundial con los fascistas de estos tiempos, su amenaza a la República Popular China, Cuba revolucionaria, Venezuela, Nicaragua, la guerra proxy contra Rusia, el genocidio ante los ojos del mundo en Palestina, Irán en la mira de los imperialistas, el trato nazifascista a los emigrantes en los Estados Unidos, Europa Occidental. El legado político de Jorge Dimitrov tiene una gran actualidad en estos días. La vida y la labor revolucionaria de Jorge Dimitrov, gran líder y maestro del pueblo búlgaro, y destacado militante del movimiento obrero y comunista internacional, son una fuente inagotable de inspiración y ejemplo para los comunistas del mundo entero, para los que luchan contra el imperialismo y la guerra, por la paz, la democracia y el socialismo. Jorge Dimitrov se formó como revolucionario, proletario y marxista-leninista, consecuente en las filas de la clase obrera búlgara y del Partido Comunista Búlgaro. Durante casi 2 décadas encabezó los sindicatos revolucionarios en Bulgaria y desde 1909 hasta el fin de su vida integró el Comité Central Partido Comunista Búlgaro. En septiembre de 1923 fue uno de los dirigentes del primer levantamiento antifascista del mundo, organizado por los obreros y campesinos búlgaros. Después de la derrota del levantamiento de septiembre, Jorge Dimitrov pasó al exilio y residió bajo diversos nombres clandestinos en una serie de países de Europa Occidental. En marzo de 1929, asumió la dirección del Buró Eurooccidental y de la Internacional Comunista, que tenía su sede en Berlín. Estando en este cargo, al estudiar y analizar a fondo la situación en el mundo, señaló el peligro real de la ofensiva del fascismo y la preparación de una nueva guerra. El 9 de marzo de 1933, Jorge Dimitrov fue detenido en Berlín, acusado de haber sido cómplice en el incendio de Reichstag durante el proceso de Leipzig. Él convirtió el banquillo de acusados en una tribuna desde donde desenmascaró la provocación fascista, defendió la Internacional Comunista, el Partido Comunista Alemán, el comunismo mundial, el honor y la dignidad proletario búlgaro. Al ser liberado de las cárceles fascistas, fue invitado a Moscú, donde recibió y trabajó hasta 1945, año en que regresó a Bulgaria. Su digno comportamiento ante el tribunal fascista, su alto dominio de la teoría marxista-leninista, su enorme experiencia política y práctica hicieron que ya a principios de los años 30 destacara en particular brillo en la luminosa pléyade de dirigentes del movimiento comunista mundial. En el año 7º Congreso de la Internacional Comunista, celebró en 1935. Jorge Dimitrov fue elegido por unanimidad secretario general y durante casi 8 años estuvo al frente del movimiento comunista internacional. Jorge Dimitrov figura entre los primeros militantes comunistas que captaron de forma correcta y desde posiciones leninistas la esencia del fascismo, el lugar de este en la confrontación de las fuerzas revolucionarias y progresistas con la fuerza de la reacción y la agresión. Ya durante los preparativos del levantamiento antifascista, él destacó
que el capitalismo recurría al fascismo como último medio para conservar su dominio clasista, que el fascismo era no solo anticomunista, sino también antipopular, ya que amenazaba los intereses vitales, los derechos y libertades elementales de los trabajadores y de la intelectualidad. Desde la etapa de gestación del fascismo, Jorge Dimitrov fundamentó su concepto acerca de la formación del Frente Único del Trabajo como una organización que, partiendo de una plataforma democrática, combatiera el fascismo. Su informe al Séptimo Congreso Mundial de la Internacional Comunista, titulado La ofensiva del fascismo y las tareas del Internacional Comunista en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo, su discurso final y su discurso de clausura ante el mismo Congreso. En esas tres intervenciones, pronunciadas en agosto de 1935, Jorge Dimitrov ofreció una característica cabal del fascismo y fundamentó la definición que el 13 Pleno del CEIC había dado de este como dictadura terrorista abierta de los sectores más reaccionarios del capital financiero. Jorge Dimitrov demostró también que el fascismo había sido originado por la agudización extrema de las contrataciones del capitalismo y como una reacción contra la revolución de los trabajadores y los éxitos cosechados por el régimen socialista en la URSS. Él llegó a una conclusión de suma importancia: el advenimiento del fascismo al poder no es una sustitución sencilla de un gobierno por otro, sino el cambio de una forma estatal de dominio clasista de la burguesía, la democracia, la burguesa, por otra forma, la dictadura terrorista abierta. Al analizar la situación histórica originada en el mundo por la ofensiva de la reacción fascista, Jorge Dimitrov señaló que la tarea de derrotar el fascismo determinaba el blanco donde había que aceptar el golpe principal, el rumbo que debía seguir todo el movimiento revolucionario, de liberación y democrático, y la distribución de las fuerzas sociales y políticas. Jorge Dimitrov aportó su valiosa contribución al respecto, pues trató la cuestión de la conjunción de la lucha por la democracia con la lucha por el socialismo. En memorial a Killer Slakov, embajador de la República Popular de Bulgaria. Artículo elaborado por Pedro Prado.